Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Cualquier cosa con el audio, si no me escuchan bien, me avisan nada más, yo voy a estar ajustando, ¿verdad? Bueno, habíamos arrancado en la clase pasada haciendo unas primeras introducciones a los conceptos de educación económica y financiera, ¿verdad? Haciendo un breve repaso ya para entrar en el tema asignado para el día de hoy. Habíamos hablado del concepto de lo que es una educación económica y financiera. Es básicamente el desarrollo de la capacidad para administrar el dinero, ¿verdad? También sirve para dar seguimiento a las finanzas, planear el futuro, elegir alternativas, ver si es más rentable invertir, gastar, ahorrar. Son decisiones económicas que uno va tomando en la medida en que se van presentando las coyunturas de mercado específicamente, ¿verdad? También habíamos hablado de la dimensión ética, justamente una de las tareas que vamos a estar haciendo, vamos a hablar de esta parte, las reglas técnicas y las normas éticas. Cuando hablamos de la economía positiva, hablamos de la economía positiva y normativa, ¿verdad? Entonces, en ese contexto tenemos que decir que la economía positiva describe los problemas económicos desde una mirada más científica, sin tener en cuenta la parte ética, todo lo que implica la parte legal y todo eso. La economía positiva per se, por ejemplo, para la economía positiva, el contrabando es una actividad económica, ¿verdad? El tráfico de rollos es una actividad económica. Ahora, que sea ético, no, a esta parte de la economía no es que tanto le preocupa, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante diferenciar eso, ¿verdad? También, cuando hablamos de la economía normativa, sí, ahí ya hablamos de una cuestión un poco más ética, porque en este campo lo que vemos es que tenemos que hacer un juicio de valor, si es correcto lo que estamos haciendo, si va de la mano con las normativas legales y todas las normas éticas en cuestión. Eso habíamos visto en el marco ético y normativo. Siempre hablando de la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva describe tal cual ocurren los hechos económicos y la economía normativa más que nada sobre la cuestión ética, ¿verdad? También hablábamos de lo que es el corte administrativo, ¿verdad? Que habíamos visto que integra cuando hay un cambio de administración, de giradurías o de alguna administración, cuando pasa de una administración a otra. En este caso hablábamos de que se tiene que hacer un corte administrativo, especialmente un corte administrativo significa hasta acá llega mi gestión económica financiera. A partir de aquí ya es tu responsabilidad. Ejemplo, mañana entra un nuevo presidente, o un nuevo administrador, un nuevo intendente, un nuevo gobernador, un nuevo ministro. Entonces, él tiene que hacer un corte. ¿Qué es lo que está recibiendo? ¿En qué condiciones está recibiendo la administración? ¿Con qué deuda está asumiendo? ¿Con qué activos está asumiendo? ¿Con qué disponibilidad de recursos está asumiendo? Por lo tanto, es importante hacer el corte administrativo, porque si se detectare alguna falencia, alguna anormalidad, alguna algún acto ilícito, entonces ya debería verse en qué campo de acción o en qué administración se hizo. Por eso suelen escuchar ustedes, esa obra no se hizo en mi administración. Entonces, como deslindando la responsabilidad en materia de administración de fondos, de administración de recursos.
También habíamos visto las habilidades y actitudes de un buen administrador. Hablábamos del uso efectivo del tiempo, la comunicación, eso está en el material que levantamos en la plataforma. La comunicación, que también es muy importante, la conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño. También habíamos hablado de la elección de talento humano, cómo se hacía la elección o la selección del personal. Siempre habíamos partido de que lo primero que hay que hacer es describir correctamente el perfil del cargo, qué es lo que buscamos para un determinado puesto. También hablábamos de la difusión de la vacancia, también la entrevista, la evaluación situacional o casuística también se puede dar, darle que resuelva un caso. Entonces, todo esto forman parte de la estructura de cómo seleccionar el personal. Uso y administración de recursos, el concepto de la administración de recursos, ya hablamos de los materiales, equipos, herramientas, la incorporación de estos y específicamente cómo se limitaban los recursos. Especialmente cuando hablamos dentro del sector público, tenemos una gran herramienta que es el presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación es el límite en el cual un administrador puede contraer obligaciones o gastar en un determinado periodo fiscal. Entonces, eso hace que el primer factor que me pone una barrera o que me da un límite para gastar es el presupuesto general de la nación. Y lo mismo ocurre con otra herramienta muy importante que es el plan financiero. El plan financiero viene a ser una distribución del presupuesto en los 12 meses del año. Y el tercer instrumento de limitación de recursos es el plan de caja, en donde ahí tenemos ya en base a la disponibilidad verdadera de los recursos lo que se va a gastar. Porque muchas veces podemos tener en el plan financiero, pero si no hay plata no vamos a poder ejecutar, no vamos a poder llevar adelante ese proyecto. Hablábamos también del consumo inteligente, responsable, sustentable, ¿verdad? También hablábamos de las fuentes de ingresos, ¿no es cierto? Hablábamos de proyectos productivos, de los ingresos, efectivamente. Y entonces, con eso habíamos cerrado la unidad 1 y hoy vamos a entrar con la unidad 2. Entonces, siguiendo un poco nuestro programa, entonces vamos a mirar un poco lo que es la unidad 2. Cuando hablamos de la unidad 2, hablamos de la construcción de identidades, incorporar elementos del aprender a administrar, ¿verdad? Habíamos hablado que los elementos para aprender a administrar son una buena planificación, una buena organización, una dirección y o coordinación y finalmente controlar los hechos, controlar lo que hemos hecho, evaluando si fue productivo o no. Si partimos un poco de la planificación, vemos que el plan es demasiado importante. En la medida que nosotros tengamos una buena planificación, el gran secreto, inclusive de los grandes países a nivel mundial, representa su buena planificación. En nuestro país, nosotros tenemos una Secretaría de Estado que se dedica a la rama de la planificación, ¿verdad? Que es la Secretaría Técnica de Planificación. Es un órgano que depende de la Presidencia de la República y no tiene, tiene rango de ministerio, pero no es un ministerio. En otros países hay un ministerio de planificación, pero en nuestro país no tenemos todavía un ministerio de planificación. Sí tenemos una Secretaría Técnica de Planificación que se encarga de planificar todo lo que se quiere hacer de aquí a 15, 20, 30 años, cómo se vería nuestro crecimiento para los próximos 15, 20, 25 años. Entonces se van planificando, ¿verdad? Por ejemplo, en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de salud,
en materia de protección a la vida, etcétera, etcétera. O sea, planificando, mirando hacia el futuro, porque el plan significa mirar hacia el futuro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en los próximos años y qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones? Entonces, eso se planifica, ¿verdad? Entonces, se planifica por sectores. En materia de seguridad, como ya dijimos, cuántos efectivos vamos a necesitar para dentro de 10 años, cuánto de docentes o de maestros o cambios en la malla curricular vamos a necesitar para los próximos años. Eso tiene un costo, se miden costos. O sea, tiene toda una forma de planificación que luego eso se vincula con el presupuesto de la nación. O sea, lo que uno planificó, eso se ve reflejado posteriormente en un buen presupuesto. El presupuesto es el que ya le dan montos para poder ejecutar ese programa, ese plan, esa acción. Terminada la planificación, tenemos la organización. Organizar cómo vamos a llevar adelante una buena, o sea, la planificación realizada. ¿Qué necesitamos? Generalmente necesitas recursos, no solamente recursos financieros, también necesitas recursos humanos, necesitas recursos tecnológicos, es decir, una serie de cuestiones que a la larga uno va a necesitar para llevar adelante su proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí a 10, 15, 20 años, se acordarán ustedes que era un sueño que cada estudiante tenga una laptop o tenga un equipo computador o tenga acceso a las plataformas, etcétera. Hoy en día eso ya está masificado. Entonces, eso fue producto de una planificación, una organización. Por ejemplo, se planifica, bueno, ¿cómo organizamos? ¿Qué es lo que va a ejecutar las universidades? ¿Qué va a ejecutar el Ministerio de Educación y Ciencia en los distintos niveles educativos? Y así sucesivamente se van organizando, dándole a cada institución el rol que le corresponde para llevar adelante lo planificado. Eso nos lleva también a una correcta dirección o coordinación. Eso se lleva adelante si no hay una buena coordinación, es muy difícil que esto prospere. También eso implica que se tengan que ver los recursos humanos que van a dirigir toda esta estrategia y que es lo que va a haber en el futuro. Y finalmente el control, ¿verdad? El control, que es demasiado importante. ¿Qué es lo que se controla entre lo planificado y lo coordinado o dirigido, ¿verdad? Lo planificado y lo realizado o lo ejecutado, ¿verdad? Entonces, si de repente no fue muy buena la planificación, probablemente nuestra coordinación va a ser también no muy buena. Entonces, el control me va a saltar de que probablemente el programa se haya aplazado. Programa le llamamos a todas las actividades del Estado que hace una institución. Por ejemplo, identificaciones provee cédulas o pasaportes, documentos. Esa es una actividad. El Ministerio de Educación y Ciencia provee servicios educativos. Las universidades nacionales proveen servicios educativos. El Ministerio de Salud, a través de los hospitales, servicios hospitalarios. Y así sucesivamente. A eso se le llama un programa, ¿verdad? De lucha contra el dengue, de lucha contra el SIDA, y así sucesivamente. Se van abriendo en actividades, en acciones, y a cada acción se tiene una planificación, tiene una organización, tiene una dirección y una asignación de recursos que al final del día, que al final de toda esa operación, se controla si lo que se planificó y lo que se realizó se aproximan mucho. Y ahí es donde uno ve si el programa es efectivo, si el programa es bueno, si se desarrolló correctamente, si nos aplazamos, etcétera, etcétera. Los 4 elementos, ¿verdad?, para una buena administración. Bueno, también tenemos que partir de una base muy importante, que es la escasez y los recursos limitados. Esto es un principio, una columna vertebral dentro de lo que es la economía, ¿verdad? La escasez de los recursos. Habíamos dicho que la economía nace como una respuesta a esta escasez de los recursos y a la necesidad que tenía el hombre de
establecer prioridades, de planificar su consumo, de planificar sus gastos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos son limitados y los recursos son escasos y las necesidades son inmensas, ¿verdad? Entonces hay que, no vamos a poder cubrir todas las necesidades de una vez, entonces hay que establecer prioridades y ahí es donde entra la ciencia económica para regular la limitación de los recursos que tenemos, ¿verdad? Por eso el principio de escasez en economía parte de la idea de que los recursos son limitados y por lo tanto las personas deben tomar sus decisiones de producir o consumir basados en los recursos disponibles, en lo que hay, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta este principio rector de la economía, que es el principio de la escasez. Porque cuando nada era escaso, cuando todo era disponible, y bueno, no había necesidad de racionar, ni de establecer prioridades, ni de nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando el hombre empezó a sentir la necesidad de administrar, porque ustedes recordarán, eso es bíblico, cuando José tiene una visión, está en el Antiguo Testamento, donde Dios le muestra 7 años de mucha abundancia y 7 años de escasez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso, verdad? Ya hay un principio económico muy importante: guardar en tiempos de mucha abundancia para poder consumir en los tiempos de escasez. Es un principio económico, ¿verdad? Por eso nace también la cultura del ahorro, nace la cultura de guardar la plata, nace la cultura de la inversión para poder preservar los recursos a largo plazo, etcétera, etcétera. Porque también hay una intertemporalidad en la economía, ¿verdad? Lo que hoy haga me puede patear en el futuro, ¿verdad? Me puede impactar en el futuro. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy para mi vejez, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando ya no sea parte de la población económicamente activa? Cuando ya no esté produciendo, pero voy a seguir demandando, voy a seguir consumiendo, ¿verdad? Entonces, ahí nacen la necesidad de un buen régimen jubilatorio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora yo estoy dejando de consumir 16% del salario para el caso del personal público o 25% para lo que aportan al IPS, o 26, perdón, al IPS. Entonces ellos están dejando de consumir hoy para poder ahorrar y que eso en el futuro le pueda dar un ingreso y pueda seguir demandando y consumiendo, porque las necesidades no les va a esperar, las necesidades siempre van a estar, las necesidades siempre van a estar presentes y por lo tanto lo que yo haya hecho ahora en el presente me impactará en el futuro. Por eso hoy en día existen regímenes jubilatorios, existen, por ejemplo, tener también sistemas de ahorro, de jubilación. A eso se le denomina economía intertemporal. Dejo de consumir hoy para ahorrar para el futuro. Por eso se llama esta escasez de recursos, ¿verdad? Y cuando no tenemos un régimen jubilatorio, cuando esa persona que no activó, que no tuvo ese aporte para el fisco, para la caja, para el fondo y nunca aportó, entonces ahí entra el Estado con una función de equidad, dándole alguna pensión o algún tipo de retribución para que pueda seguir demandando y eso pueda constituir también una vejez tranquila para estas personas. O sea, siempre mirando la escasez de los recursos y los distintos programas que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en el presente, ¿qué es lo más prioritario para el consumo? Y luego para el futuro, ¿qué régimen jubilatorio tengo? Estoy aportando para que cuando ya deje de trabajar yo siga percibiendo un ingreso, que en este caso es mi aporte jubilatorio, que contribuí durante toda mi vida laboral para que cuando ya no trabaje, entonces me retribuyan en un ingreso o la famosa jubilación. También pasamos al bienestar comunitario, prosperidad y progreso económico. Hay que entender un poco que el bienestar comunitario
se entiende más por aquellas acciones en donde se le involucra a las personas, a las familias, a las comunidades, y que esto hace que mejore la calidad de vida de la gente. Por eso se llama un bienestar comunitario, ¿verdad? Las acciones que hacen las familias y sus comunidades para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, muchos a veces no le dan mucha importancia, pero de repente cuando vemos que en un barrio no hay plazas, por ejemplo, la gente no sale a dispersarse, no sale a hacer ejercicios, y eso reditúa en la calidad de vida de la gente, un lugar donde esparcirse, donde poder hacer actividad física, relajarse, respirar aire puro, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en el bienestar comunitario, damos esa incorporación de algo bueno para la comunidad que hace que mejore su calidad de vida. También hablamos del concepto de la prosperidad, que no necesariamente significa crecimiento económico per se, ¿verdad? Sino que es un crecimiento inclusivo, sostenible y digno, ¿verdad? Sin embargo, el progreso económico es el efecto de una acumulación de bienes de capital que excede el aumento de la población. Por eso mencionábamos de la acumulación de bienes de capital, por eso hablamos del progreso económico. Y más adelante vamos a ver que no es lo mismo que el desarrollo económico. El desarrollo económico de un país pasa por otros indicadores que vamos a ver un poco más adelante, como ser, por ejemplo, el PIB per cápita, cómo la persona aumenta su poder adquisitivo, puede acceder a los servicios públicos, puede acceder a los servicios básicos, puede acceder a la salud, a la educación, a la infraestructura. Permiso, profesor. Entonces hablamos de un desarrollo económico de un país. Permiso, Pero profesor. ahora vamos a centrarnos en lo que es el bienestar comunitario, cuando un grupo de gente, de personas, familias, siempre se reúnen y hacen lo mejor para una buena comunidad, y eso hace que mejore la calidad de vida de la gente, por ejemplo. Si la gente se reúne en un esfuerzo comunitario a decir, bueno, ya no vamos a quemar basura porque la quema de basura contamina el medio ambiente, entonces también estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente. Si dejamos de usar el CO2, los vehículos que emiten CO2, por ejemplo, también estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente, porque si vivimos en un ambiente totalmente contaminado y donde no hay una buena respiración o un buen acceso al aire puro, entonces también va en detrimento de la calidad de vida de esa gente. Bueno, también la fuente de ingresos o los gastos ordinarios. Podemos hablar de una fuente de ingresos que es uno de los factores más importantes que componen en un modelo de negocio, ¿verdad? Es básicamente la forma en la que una empresa comercializa sus productos o servicios con los clientes, y estos a cambio devuelven una suma de dinero específicos. Y acá vemos un poco los tipos de fuentes de ingresos, ¿verdad? Pueden ser por ventas, por ingresos por activos, pueden ser beneficios, ingresos por intereses, ingresos dividendos, ingresos por arrendamiento, ingresos de ganancia de capital, ingresos por regalías, ¿verdad? Si miramos un poco el primero, el ingreso por venta, cuando enajenamos un bien, un activo, ¿verdad? Cuando vendemos algo y eso produce una permuta de activos, ¿verdad? Más específicamente, cuando hablamos de vender, bajar un activo físico y que entre un activo líquido, es decir, sale un inmueble, sale un vehículo, sale una máquina, pero estoy incorporando dinero, o estoy vendiendo una mercadería, un producto, y está entrando dinero, un cambio de activos. También ingreso activo, los beneficios que pueden ser distribución de ganancias, los beneficios que se obtienen por alguna rentabilidad, ingresos por intereses cuando colocamos instrumentos
financieros, ingresos por dividendos cuando se distribuyen las utilidades y eso implica un ingreso. Ingreso por arrendamiento, que es por alquileres, ya sea un arrendamiento financiero, que puede ser a través de un leasing, ya sea un arrendamiento financiero operativo o un arrendamiento financiero per se. Los ingresos por ganancias de capital, cuando uno aporta capital y eso retribuye una ganancia. Y las regalías. Las regalías siempre representan ganancias por la utilización de un recurso. Por ejemplo, si yo tengo un patio y en mi patio se explota un negocio y ese negocio reporta ganancias, entonces el dueño del negocio le tiene que reportar al propietario de unas regalías por el uso de su activo. Bueno, también podemos hablar de los proyectos productivos, ¿verdad? La reutilización de los desechos. Acá vamos a entrar un poco en lo que el concepto se denomina la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Cuando hablamos de la responsabilidad social, siempre es importante mencionar que una empresa, una entidad procede con responsabilidad. Eso significa que puede estar produciendo, perjudicando al medio ambiente o cuidando el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hoy en día las empresas se han tomado esa iniciativa de apoyar los proyectos de responsabilidad social, lo que conocemos comúnmente como el RSE, responsabilidad social empresarial, en donde las empresas o las entidades asignan parte de sus utilidades como parte para preservar el medio ambiente. Por eso siempre es importante los proyectos productivos y la reutilización de los desechos, es decir, el reciclaje, que es muy importante hoy en día para preservar el medio ambiente, ¿verdad? Ustedes saben que el plástico, por ejemplo, tiene un efecto biodegradante, pero demasiado grande. Eso se estudia en economía. Victoria Por Candia, ejemplo, ¿podrías silenciar tu el micrófono, plástico por ustedes favor? saben que es un derivado de la resina del petróleo. Entonces, su destrucción lleva años y eso Fanny lleva Franco, a ¿cómo que anda contamine el Elvin suelo, López? contamine el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de la reutilización de desechos, estamos hablando, bueno, si yo tengo un plástico, ¿por qué no reutilizarlo? ¿Para qué voy a gastar o contaminar produciendo nuevos plásticos? Esa es un poco la idea de lo que es la responsabilidad social de las empresas, ¿verdad? Por eso la reutilización de los desechos es importante, porque eso nos lleva a racionalizar un poco el uso de estos compuestos, el uso de estos productos en el mercado específicamente. Por eso fomentar un comercio justo, evitar la migración, especialmente gente que sale porque ya no puede vivir en ese lugar o porque ya no puede estar por X motivo, por la contaminación, el medio ambiente, etc. Proteger el medio ambiente y ser parte de una economía circular. ¿Qué significa la economía circular? Que todos ganamos en un emprendimiento, ¿verdad? Que nosotros recibimos. Bueno, entonces, cuando hablamos del concepto mismo de lo que es la responsabilidad social y empresarial, sí es importante definir todos estos aspectos. Profe, profe, Bueno, entonces, probando un poco el audio, a ver. ¿Se escucha bien ahí? Ok, bueno. Continuamos entonces a un pequeño ajuste técnico aquí, ya ajustando el sonido. A ver. Ok, bueno, como les estaba diciendo, el tema de... Bueno, ¿se ve la presentación allí?
Sí, profesor. Profe, sí se Entonces ve ahí perfecto. podemos ver que, como les iba diciendo, cuando se va a llevar adelante un proyecto, cuando se va a llevar adelante un proyecto de construcción, siempre es importante tener y contar con ese estudio de impacto ambiental, ¿verdad? El estudio de impacto ambiental es muy importante porque es el que mide la viabilidad de la obra, ¿verdad? Por eso siempre se suele solicitar a las empresas o a los empresarios que van a llevar adelante un proyecto un estudio de impacto ambiental. Bueno, entonces es muy importante contar con eso. No sé si escucharon la anécdota, ¿verdad?, del Hospital del Trauma que se iba a construir en el Parque de Ñuguazú, ¿verdad? Había un proyecto, estaba la financiación, pero que no se hizo el estudio de impacto ambiental y este no salió de manera favorable porque el costo de deforestar toda esa zona implicaba prácticamente un monto mayor al valor presente de la obra. Entonces era imposible llevar adelante el proyecto porque el estudio de impacto ambiental no les favorecía. Entonces, es importante para tener una obra, tener un estudio de impacto ambiental. También para los proyectos de investigación. Si la investigación es viable, si no va a ser tan dañino, no va a crear una externalidad a la economía. La externalidad es el perjuicio, el daño ambiental que uno puede llegar a tener también, ¿verdad? El proyecto de desarrollo de software, el proyecto de implementación o mantenimiento, los proyectos de diseño, proyectos de organización e investigación. Por eso, el concepto de la reutilización consiste en volver a dar vida a un objeto que ya tiene sin alterar su composición, ¿verdad? Y la reutilización significa usar los productos más de una vez, dándole así una segunda vida, ¿verdad? O sea, estamos un poco en la cultura del reciclaje, no precisamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones ambientales. Hoy en día el efecto biodegradante, como les decía, del plástico, por ejemplo, es bastante compleja, por lo tanto, su reutilización, con eso estamos preservando el medio ambiente. Lo mismo que los papeles, ¿verdad? Hoy en día hay empresas y entidades públicas que ya no usan papeles en sus procesos. Ya directamente usan correos electrónicos o documentos electrónicos, porque el uso del papel también implica una tala de árboles, ¿verdad? Entonces, echar una planta celulosa para producir papel, entonces estamos deforestando también, ¿verdad? Entonces, prácticamente el uso responsable de los recursos nos lleva a que la utilización del papel hoy en día vaya disminuyendo. Al disminuir el uso del papel, disminuye la tala de árboles, especialmente la celulosa, y por lo tanto contribuimos de esa manera a tener un ambiente mucho más sustentable. También aprender a tener, el caso de la mendicidad. Esta es una teoría económica que se aplica mucho, ¿verdad? Especialmente en el aspecto microeconómico, ¿verdad? Cuando hablamos del aspecto microeconómico, generalmente usamos el tema de las empresas, las familias, los consumidores de manera individual. Cuando separamos de la variable y cuando ponemos a analizar la conducta de cada uno de estos componentes en el aspecto económico. Por eso dice aprender a tener significa hacer uso eficiente de los recursos en base a las prioridades de cada persona u organización y no estar fomentando el espíritu de mendicidad al no poder cubrir las necesidades prioritarias, ¿verdad? Entonces, ocurre eso a nivel personal, a nivel microeconómico, personas que al no tener una cultura financiera, de repente exceden sus gastos a sus ingresos y empiezan a endeudarse y empiezan a caer en el aspecto de la mendicidad, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, así lo llama Leroy Miller, un avesado microeconomista, que hablaba sobre esta teoría de que el uso eficiente de los recursos
lleva a una buena utilización y a su buena utilización y no a caer en esta teoría, ¿verdad?, que se llama el de la mendicidad, ya que el concepto de la mendicidad es un problema social que se encuentra directamente relacionado con la desigualdad y la pobreza. Es la práctica de pedir dinero en puntos específicos, por ejemplo, en las calles, ¿verdad? Entonces, siempre es importante cuando en la teoría hablamos de la administración correcta de los recursos, de que eso nos va a llevar a una racionalización de lo que es los gastos, de ver cuáles son las prioridades y bueno, entonces redireccionar recursos y evitar caer en la mendicidad. También incorpora principios de economía y finanzas, por ejemplo, el costo de oportunidad. Este es un concepto muy usado en economía que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo de tomar una decisión. El costo de oportunidad es el costo de tomar una decisión. Muchas veces, por ejemplo, cuando un médico, pues vamos nomás a un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces un médico dice, bueno, un profesional dice, tengo un servicio profesional por el cual voy a cobrar 5 millones. Pero viene otro y le dice, bueno, yo te ofrezco 7, pero yo quiero ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí económicamente? La persona tiene que tomar una decisión porque no va a poder estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces va a tener que optar. Entonces, bueno, él seguramente, ese profesional va a optar por quien mejor paga. ¿Por qué? Porque es una ley de mercado, es una ley económica, ¿verdad? Siempre uno va a buscar el mayor rédito, el mayor beneficio. Entonces siempre va a tomar una decisión de dejar el de menor costo y tomar el de mejor paga. Entonces a eso se le denomina costo de oportunidad, ¿verdad? Cuando tomar una decisión tiene un costo, ¿verdad? Probablemente estar enganchado en este curso para ustedes es también un costo de oportunidad, ¿verdad? Probablemente están sentados escuchando la clase y pudiendo a lo mejor generar recursos, haciendo otras tareas, otros trabajos. ¿Y cómo se mide el costo de oportunidad? Lo que vos pudiste haber ganado no haciendo esa actividad. O sea, si vos ahora estás en una clase y pudiste haber hecho un trabajo y ese trabajo te iba a redituar 500.000 guaraníes, ese es tu costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es cuando tomamos una decisión para optar y optamos por la mejor opción. Entonces, siempre en economía hay que tomar una decisión. Por eso que las decisiones en economía tienen costos. Todo tiene costo en economía. El costo de tomar una decisión en nuestras vidas diarias, luego tomar una decisión tiene un costo. Por lo tanto, es importante conocer este concepto microeconómico que se llama el costo de oportunidad. También la distribución del ingreso es muy importante, una correcta distribución del ingreso, generalmente mirando un poco las necesidades. Ustedes saben, todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y las necesidades tienen una prelación, es decir, por el grado de importancia, pueden ser necesidades básicas, necesidades de recreación, necesidades de ocio, necesidades de buena alimentación y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distribuyo mis ingresos en los distintos niveles de necesidad? Entonces, probablemente si antes me iba 2 o 3 veces a un concierto en un mes y probablemente ahora ya no me voy a ir 3 veces, me voy a ir una sola vez. Y el costo de irme a eso voy a redireccionar a otro sector, puede ser para medicamentos, para otro tipo de... Es cuando ya no nos alcanza para eso. Entonces, la distribución del ingreso también es otro principio de economía y finanzas. También tener muy presente la figura de la escasez, que todos los bienes son escasos, y también la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? La ley de la oferta y la demanda. La oferta está dada por el productor, lo que el productor está dispuesto a producir y a vender un determinado bien a un precio,
y la demanda, que es los consumidores, por el lado de los consumidores, que están dispuestos a consumir y a demandar un determinado producto, ¿verdad? Entonces, oferta y demanda. ¿Y quién regula esa oferta y demanda? El precio. El precio. A mayor precio, el productor va a estar más alentado a producir más porque es rentable, entonces la oferta va a aumentar. Sin embargo, la demanda no. Cuando aumenta el precio, la demanda cae. ¿Por qué? Porque la gente deja de comprar. Cuando sube el precio de un bien, cae la demanda, ¿verdad? Se demanda menos, entonces se compra menos, ¿verdad? Cuando baja, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Cuando baja el precio de un bien, el oferente, el productor, baja también la cantidad producida y en contrapartida el consumidor aumenta su demanda, es decir, consume más. ¿Por qué? Porque usa, por ejemplo, si antes demandaba una botellita de agua, ahora ya compra 2, después ya compra 3 y va aumentando su nivel de demanda. ¿Por qué? Porque el precio ha bajado. Entonces, cuando hablamos de la oferta y la demanda, hablamos de esa regulación del precio. Por eso la oferta y la demanda es la que rige, es lo que se llama la economía de mercado, ¿verdad? Cuando hablamos de la economía de mercado, hablamos del libre juego de la oferta y la demanda. Ahí no hay decreto, no hay resolución, no hay ley escrita por los congresistas ni por el Poder Ejecutivo. No, es el mercado el que regula, por eso se llama una economía de mercado donde el libre juego de la oferta y la demanda es el que define qué bienes se van a comprar y qué bienes no se van a comprar. También la rentabilidad y la utilidad. Hablamos en términos de rentabilidad siempre en términos de ganancia, en términos de ingresos por ganancias. Cuando el ingreso es mayor al costo, hay una rentabilidad, hay un ingreso, hay una renta, y eso genera utilidad. El riesgo, específicamente el riesgo, todas las acciones humanas tienen riesgo. Eso es imprescindible, ¿verdad? Todas las actividades humanas tienen un riesgo y el riesgo, a mayor riesgo, también aumenta la tasa de interés, te cobran más interés. El riesgo, por ejemplo, cuando tomamos un crédito y el riesgo es de no devolver, ¿verdad? De no pagar. Entonces, eso se mide el riesgo de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es elevada, quiere decir que es altísimo el riesgo de no recuperar. Por eso es que te alza mucho la tasa de interés. Sin embargo, el riesgo, cuando disminuye, la tasa de interés tiende también a bajar. Y el concepto del flujo de caja, ¿verdad? El flujo de caja y la liquidez. Lo que conocemos, lo que en inglés se llama cash flow, el flujo de caja, ¿verdad? Que es muy importante para tomar decisiones, para saber en qué momento la empresa, la organización va a tener que tener flujo de caja y en qué momento va a solicitar un apalancamiento financiero. Bueno, con relación a los gastos y a la satisfacción de las necesidades, haciendo un poco una definición de lo que son las necesidades, son gastos indispensables para la sobrevivencia. Las necesidades son gastos indispensables, es decir, no se pueden negociar. Yo no le puedo decir, bueno, yo no puedo negociar mi sed, por ejemplo, porque es una necesidad básica, ¿verdad? Entonces, si me ganas la apuesta o si no me das esto, yo dejo de tomar agua. No, es vital, ¿verdad? Sin agua no podemos vivir, podemos morirnos de inanición, ¿verdad? Entonces, no se pueden negociar las necesidades, tampoco se pueden ignorarlas, no podemos hacernos ni embotadores de las necesidades, ni tampoco aplazarlas. Entre estas se encuentran, por ejemplo, la alimentación, la vivienda, la comida, la ropa. Cada quien debe generalmente identificar sus propios deseos y necesidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de tener un techo, si es que no lo tiene propio, lo tiene que arrendar. Entonces, forma parte de un gasto cubriendo necesidades indispensables para vivir. Por eso los gastos sirven para satisfacer las necesidades. También diferencias claves entre deseo y necesidad.
Acá pasa un poco por finanzas personales también cuando vemos que muchas personas lo que hacen es dar rienda suelta a sus deseos y no miran mucho lo que es la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, los deseos son cosas que no son esenciales para la vida, pero las necesidades sí. Por ejemplo, si tengo escasos recursos y veo que salió un celular 0 kilómetros con todas las funcionalidades y cuesta 4 millones de guaraníes, y bueno, probablemente no es mi prioridad. Para mí es un deseo, pero no es una necesidad, ¿verdad? A lo mejor con mi celular actual ya puedo cubrir esa necesidad de conectividad y de comunicación con el mundo. Por lo tanto, hay que saber identificar qué son los deseos y qué son realmente las necesidades. Las necesidades se refieren a elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida, mientras que los deseos hacen referencia a las cosas que queremos tener o alcanzar para sentirnos mejor, ¿verdad? Para satisfacer nuestras propias apetencias personales, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es tan necesario. O sea, sin eso no podemos, no nos vamos a morir, ¿verdad? O sea, no es tan vital, ¿verdad? Entonces, siempre identificar lo que son las necesidades de los deseos. Las necesidades son más importantes que los deseos, eso obviamente. Ejemplos de necesidades son comida, agua, vestimenta, son básicos. Y los ejemplos de deseo, por ejemplo, un nuevo smartphone, ir al restaurante, ir al cine, el ocio, etcétera, etcétera. Entonces, siempre identificar la diferencia entre deseo y necesidad. Por ello es importante llevar una planeación del gasto. Cuando hablamos de la planeación financiera personal o familiar, siempre esto le ayudará al consumidor a fijar metas, a formular un plan de acción que permita cumplir lo que se ha propuesto y hacer previsiones para el mañana, ¿verdad? Por eso la planificación es demasiado importante, porque al final del día lo que va a surgir es tu necesidad, dónde vas a necesitar, por ejemplo, de un apalancamiento financiero, de un préstamo o de algún crédito, ¿verdad? Para poder seguir funcionando. Entonces, la planeación financiera es demasiado importante porque ayuda a fijar metas y a identificar momentos para una buena, asignación de los recursos. También es parte fundamental de la priorización de gastos. Eso nos ayuda a aprender y a distinguir entre un deseo y una necesidad. Saber más, ser más, le ayuda con esta tarea. Bueno, también tenemos los mercados de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, las personas, las empresas y el gobierno interactúan y compran, venden bienes como alimentos, ropa, electrodomésticos, cemento, combustible, servicio de transporte, educación, salud, entretenimiento, entre otros, ¿verdad? Eso es lo que el mercado ofrece, ¿verdad? Servicios, bienes y servicios, las personas, a las empresas y el gobierno, ¿verdad? Que interactúan entre ellos, ¿verdad? Específicamente, como decía en la lámina anterior, el flujo circular, ¿verdad? El Estado le da el marco a las empresas y le cobra un impuesto, ¿verdad? Le da un marco y le cobra impuestos. La empresa provee bienes y servicios al mercado y paga sus impuestos. El consumidor lo que hace es elegir los bienes y servicios y pagar un precio. Entonces, hay un flujo circular dentro de todo lo que es el mecanismo del mercado de bienes y servicios. Por eso hablamos que interactúan todos los sectores en un mercado de bienes y servicios. La oferta y la demanda. En la oferta se define como la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y a vender a un determinado precio en un periodo de un año. Yo si produzco dulces, si produzco panes, si produzco algún tipo de bien para poder demandar o ofertar en el mercado, entonces
a eso se le denomina oferta, cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y a vender a un determinado precio. Y el precio es igual al costo más la utilidad que quiere ganar la empresa. Entonces la ganancia y el costo, el concepto del costo viene a ser el costo de producir el bien. Una cosa es el costo y otra cosa es el gasto, ¿verdad? El costo viene dado por cuánto cuesta producir ese bien. En mano de obra, en materia prima, en energía eléctrica, etcétera, etcétera. Tiene su costo. ¿Cuánto cuesta producir un bolígrafo, por ejemplo? El plástico, la serigrafía, la tinta, todo lo que es la diagramación, etcétera, etcétera, es parte del costo. El diseño es el costo de un bien. Entonces, eso va relacionado a un costo. Por el lado de la demanda, es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio en un periodo generalmente de un año. Y aquí llegamos a la ley de la oferta y la demanda. Estas son leyes económicas, leyes no escritas, pero que se cumplen en economía. La ley de la oferta habla que la cantidad de bienes y servicios producida por las empresas están en relación directa al precio. Por ejemplo, cuando aumenta el precio de un bien, aumenta la producción de ese bien. Si aumenta el precio de la caña dulce, voy a aumentar mi producción de caña dulce porque lo voy a vender a un buen precio. Ocurre todo lo contrario, cuando disminuye el precio, también disminuye la cantidad producida porque el oferente o el productor está desalentado a producir, está desalentado a producir porque no es rentable. Entonces, eso es una ley que se cumple en economía. La cantidad de bienes y servicios producida por las empresas están en relación directa al precio. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está la relación directa? Está en la siguiente ecuación. A mayor precio, mayor producción. A menor precio, menor producción. Entonces hay una relación directa. No ocurre lo mismo con la ley de la demanda. La ley de la demanda nos habla de la cantidad de bienes y servicios consumidos, están en relación inversa al precio. Por ejemplo, cuando aumenta el precio de un bien, la gente compra menos. Claro, al aumentar el precio la gente compra menos. Si demandaba 5 camisas, ahora ya compra 3, o compra 2, o compra 1, porque subió el precio. Entonces, cuando aumenta el precio de un bien, disminuye su compra. Ocurre lo mismo cuando disminuye el precio de un bien, aumenta la cantidad demandada. Por eso es importante conocer esta ley de la oferta y la demanda. Es una ley económica muy utilizada, ¿verdad? La ley es una ley económica, como dice, no escrita, pero que se cumple en economía, ¿verdad? La cantidad de bienes y servicios. A eso le denominamos la ley de la oferta y la demanda. Esto lean bien porque vamos a ver otra vez un poco más adelante. Bueno. ¿Alguna pregunta con relación a este punto? No sé si hay alguna aclaración que quieran hacer, con mucho gusto. Bueno, ok. Vamos a seguir entonces con el otro tema. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces en el punto 3, en el capítulo 3, donde vamos a estar viendo todo lo que es los recursos públicos, ¿no es cierto? Los recursos públicos. Identificar el objetivo de este punto es identificar el objetivo de los recursos públicos. Y ahí vemos el dinero, ¿verdad? El dinero etimológicamente, ustedes saben que en la Biblia le llamaban denario, un denario, ¿verdad? De ahí viene la palabra dinero. Entonces, es un instrumento de cancelación, también tiene poder cancelatorio, tiene poder de intercambio. ¿Cuándo nace el dinero en puridad?
el dinero empezó a usarse cuando ya el trueque era imposible de llevar adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trueque dificultaba todo el comercio en sí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quería cortarme el cabello, tenía que encontrar a alguien que me pueda hacer la peluqueada y yo pagarle con algo que él necesita y probablemente yo no lo tenga, ¿verdad? Entonces era muy difícil el tema del trueque, ¿verdad? Entonces se complicaba mucho, hacía que el comercio en sí sea mucho más lento, sea mucho más ralentizado. Entonces el dinero vino a resolver ese problema del flujo circular. Por eso el dinero es considerado como un lubricante del comercio, porque ayuda a que haya circulante para que haya poder cancelatorio. Yo me voy y llevo mi plata, cancelo, entonces eso me sirve para cancelar una deuda, para hacer un gasto, etcétera, demandar bienes y consumos. Entonces, el dinero puede usarse como con poder cancelatorio, puedo cancelar una deuda, puedo cancelar una compra, ¿verdad? Es decir, quiero comprar 10 cajas de cemento, bueno, me voy, compro, me dan el cemento y le doy dinero, tiene poder cancelatorio, o hay una deuda con alguna entidad, algún banco, en donde yo voy y pago y cancelo mi deuda. También tiene fuerza de intercambio, sirve para intercambiar no solamente bienes y servicios, sino también divisas, ¿verdad? Hoy en día muchas personas se dedican al negocio del dinero, es decir, a comprar dólares cuando está bajo y a vender dólares cuando está alto. También comúnmente conocido como especulación. Entonces, el dinero tiene esa fuerza de intercambio. También sirve para satisfacer las necesidades, claro, porque uno va, adquiere el bien o el servicio, intercambia por dinero y con eso logra satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, vestimenta, etc. Y la demanda de bienes y o servicios que se dan en el mercado. Bueno, si miramos un poco los bienes y servicios, tenemos que decir que los bienes son bienes tangibles. Tangible hablamos del concepto de que se puede tocar, se puede movilizar, se puede mover, se puede usufructuar, etcétera, etcétera. Entonces, son bienes tangibles. Por ejemplo, una remera, un pantalón, una mesita, una silla, un mueble, son bienes tangibles, ¿verdad? Un vehículo, todo lo que sea palpable, todo lo que sea, digamos, que se puedan tocar, son bienes tangibles. Sin embargo, los servicios son intangibles. Por ejemplo, ahí tenemos el servicio educativo que da una universidad o un instituto, la sanidad que da un hospital. Yo no me voy y compro 5 kilos de salud, sino me voy y me atienden, es un servicio. El servicio de transporte, un bus que viene, pasa por la ruta, yo me voy y me subo, pago el servicio. Entonces yo no me llevo a casa el bus, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que existe conceptualmente entre los bienes y los servicios, ¿verdad? Y eso nos lleva a este flujograma, ¿verdad? Cuando hablamos de los recursos, son variados. Por ejemplo, pueden ser los recursos naturales, llámese plantaciones agrícolas, forestales, etcétera. También recursos humanos representados por los trabajadores. Por ejemplo, en nuestro caso, los recursos naturales es el trigo, el trabajador que es el que amasa el trigo para producir el pan. Y el capital físico ya es cuando sale el pan para ser vendido al mercado. Entonces, eso nos llevan a producir bienes y como ser, por ejemplo, alimentos, vehículos, ropas, ¿verdad? O servicios, por ejemplo, necesito reparar un aire acondicionado, una cocina, una heladera, etcétera. Entonces, son servicios que se demandan dentro del mercado. Y todo esto para satisfacer las necesidades. Una charla de economía, por ejemplo, hacia la formación integral de la persona,
hace también a la formación de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, alimentarse es una necesidad, el transporte también es una necesidad, también el vestirse, el arreglar objetos, la educación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos los bienes y o los servicios. Si miramos un poco en nuestra legislación nacional, nuestros recursos en el sector público son bastante grandes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los ingresos tributarios, los no tributarios, las compensaciones, llámense royalties o FONACIDE, que vamos a desglosar un poco ahora mismo qué es, ¿verdad? Para qué se usa. Entonces, son regalías, lo que estuvimos viendo en láminas anteriores, ¿verdad? Son lo que conocemos como las regalías o los royalties, ¿verdad? Y el FONACIDE, que es lo que vamos a ver. O sea, hay varios recursos financieros que se van observando en el Estado, ¿verdad? Específicamente en el Tesoro Nacional. Royalties y FONACIDE son dos recursos, aparte de los impuestos que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, el régimen impositivo nos lleva a que el Estado tenga que obtener recursos captando estos fondos, ¿verdad? Ya sea a través del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la distribución de utilidades, el IVU, el impuesto a la renta personal, el impuesto a los pequeños contribuyentes, etcétera, etcétera. También tenemos, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, las tasas, las contribuciones. O sea, son todos recursos que se manejan dentro del sector público. Y dentro de los extraordinarios, son los recursos ordinarios, pero los extraordinarios son, por ejemplo, los royalties y el FONACIDE. Los royalties es lo que paga a Paraguay, Brasil y Argentina por el uso de nuestro territorio para la generación de la energía. Ese es royalties, ¿verdad? Ese es el recurso de royalties, ¿verdad? Que hay un contrato con Brasil y Argentina que ellos deben pagarnos anualmente, de manera anual, los royalties que vienen allá aproximadamente entre febrero, marzo a Paraguay, entra en el Tesoro Nacional y de ahí se van distribuyendo conforme lo establece la ley de royalties. Entonces, el royalties entonces es el pago es una compensación que paga Brasil y Argentina, Paraguay, por el uso del territorio nacional para la producción de energía eléctrica de Itaipú y de Yacyretá. Sin embargo, el FONACIDE es la sigla del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. Esto básicamente es por la mejora en el precio que paga Brasil por la energía que le cedemos. Ustedes saben que como es una entidad binacional, la producción de energía se vende mitad y mitad. O sea, 50% de todo lo que produce la energía de Itaipú es de Brasil y 50% es de Paraguay. ¿Qué es lo que ocurre? Que Paraguay, su parte, su 50% no usa todo, usa un 32% aproximadamente. Y ese 18% se le llama excedente. Excedente, que otra vez Itaipú, o sea, el gobierno paraguayo, le vuelve a vender al Brasil. Y eso se vende a un precio. Entonces, lo que se hizo con el FONACIDE es lograr mejorar ese precio de los excedentes de energía eléctrica que producía Itaipú. Entonces, ahora en el 2023, en agosto, se va a revisar el Tratado de Itaipú, que se había firmado allá por el año 1973 y cuyo tratado menciona que solamente se puede revisar el tratado después de 50 años. Y ahora, en este 2023, se cumplen los 50 años y se va a revisar en agosto el Tratado de Itaipú. En ese tratado, los aspectos más resaltantes, si ustedes lo leyeron alguna vez, pero para los que no conocen,
Generalmente el tratado dice que el tratado va a durar 50 años, vence ahora en el 2023, palabras más, palabras menos. También habla de que el tratado de Itaipú, que Paraguay solamente le puede vender al Brasil su excedente y al precio que Brasil quiere. O sea, ahí caemos ya en un problema, ¿verdad? Porque por eso hablamos del precio justo de la energía. Por darte un ejemplo, antes del FONACIDE, Paraguay pagaba un dólar por cada kilowatt hora. No sé cuánto es en megawatt, pero en kilowatt hora era $1 por cada kilowatt hora. Con el FONACIDE, cuando se mejoró, se le planteó al Brasil que el pago de el precio por la cesión de energía era muy baja. Entonces, en el gobierno de Dilma Rousseff, lo que se hizo fue estudiar el caso y ella aprobó, gracias también a Itamaraty, ¿verdad?, que metió también su intervención, y se logró que nos pague $3 por cada kilowatt hora. O sea, nos mejoró 3 veces más de lo que veníamos pagando, ¿verdad?, lo que veníamos recibiendo en concepto de venta de energía. Y con ese diferencial de $1 a 3, ese $2, es lo que se crea este fondo que se llama el FONACIDE, ¿verdad?, Fondo Nacional de la Inversión Pública para el Desarrollo, y tiene una ley por el cual se ejecuta este recurso. Específicamente va orientado a educación, a investigación científica, a mejorar la infraestructura de salud, a la infraestructura económica y al crédito, en este caso, para la Agencia Financiera de Desarrollo para la construcción de viviendas. Bueno, y acá tenemos un poco la distribución de estos recursos que son muy importantes que lo vean para que ustedes estén también bien informados y puedan plantear discusiones, discernir actividades, discernir acciones. Royalties y compensaciones, ¿cómo se distribuyen? Por ejemplo, los royalties se distribuyen de acuerdo a la ley 3.984 del año 2010. Y el FONACIDE se distribuye conforme a la ley 4.758 del año 2012. Entonces, ¿cómo se distribuyen estos recursos? El 50% que ingresa de los royalties por la ley 3984, el 50% queda en el Tesoro Nacional, es decir, en el Ministerio de Hacienda, para obras de infraestructura, especialmente lo que se hacen a través del MOPC, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para mejorar las rutas del país. Inversión, ¿verdad? El otro 50% se distribuye entre los gobiernos departamentales y municipales. ¿Cómo? 5% a los gobiernos departamentales afectados. Por ejemplo, Alto Paraná, donde está Hernandarias, es un departamento afectado. Salto del Guairá, Canindeyú, donde está Salto del Guairá, también, ¿verdad? Misiones, donde está la represa de Yacenetá, Ayolas, toda la zona de Misiones, son departamentos afectados. Entonces hablamos de Canindeyú, Alto Paraná, Misiones, Itapúa también es otro afectado. Entonces, ese 5% se distribuyen entre 5 gobernaciones. Y el resto, el otro 5%, se distribuyen los demás departamentos, las demás gobernaciones, llámese el departamento central, que no tienen nada que ver, pero reciben parte de los royalties. 4 departamentos son afectados y 13 son desafectados, o sea que no están afectados directamente por la represa de Itaipú. Y Yacenetá. También los gobiernos municipales, están los afectados y los no afectados. La municipalidad de Hernandarias, ¿verdad?, Ciudad del Este, Hernandarias, Ayolas, Pilar, también tenemos Salto del Guairá, y así son distritos afectados directamente por la represa. Entonces ellos reciben un 15% restante, ¿verdad? Entonces
y el 25% restante se distribuyen en los demás municipios que no están afectados directamente por el embalse. Entonces, tenemos 25% municipios no afectados, 15% municipios afectados y el 10% se divide en 5% para gobernaciones afectadas y el otro 5% para los no afectados. Ese con relación a los royalties, que es el que se aprobó por la ley 3.984 del año 2010. Pasamos a la otra columna, que es la ley 4.758 del año 2012, que es la ley del FONACIDE. Eso nos habla que del 100%, 28% va al Tesoro Nacional. Y el 25% restante va para los gobiernos departamentales y municipales, 25%. 2,5% van a gobiernos departamentales afectados, el otro 2,5% va a gobiernos departamentales no afectados. En el caso de los municipios, 7,5% para los afectados y 12,5% para los no afectados. También se crea el Fondo para la Excelencia de la Educación, el famoso FEI, Fondo para la Excelencia. 30% de todos esos recursos va para varios programas nuevamente, equipamiento de aulas, infraestructura en general. También hablamos de las becas Carlos Antonio López, investigación a través del CONACYT, o sea, varios proyectos que están insertos dentro del Fondo para la Excelencia, que es el 30% de todos los recursos del FONACYT. También tenemos el Fondo Nacional para la Salud, que lleva el 10%, y el 7% que es la capitalización de la AFD, 7% que es para la construcción de vivienda, para dar préstamos para la vivienda, ¿verdad? Pero después, con la nueva ley de presupuesto del año 2020, este 7% que en vez de ir a la AFD fue para la ley de gratuidad de la educación superior, que es para la gratuidad de los alumnos de escasos recursos que van a matricularse en las universidades públicas. Entonces también dejó de recibir la AFD esa plata para la vivienda, para redireccionarlo hacia la ley de la gratuidad de la educación universitaria. Entonces ahí tenemos las dos maneras de cómo se ejecutan estos recursos, tanto de royalties como del FONACYT. También hay alguna ley especial, que es la ley 4597, en donde le aprueba al municipio de Salto del Guairá a recibir recursos adicionales, porque aquí el departamento o la ciudad que más impacto negativo tuvo con el embalse de Itaipú fue Salto del Guairá. Porque acuérdense que en Salto del Guairá existía una zona, o era una zona turística, en donde había la famosa caída de los 7 saltos. Y era un espectáculo turístico, ¿verdad? Todo eso quedó bajo agua con el embalse a cota 80 de la Itaipú. Todo eso quedó bajo agua. Entonces, dejó de ser atractivo Salto del Guairá. Ya nadie se quería ir porque ya no estaba en la caída de los 7 saltos, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo es darle recursos al municipio para que a través del municipio se pueda hacer la reingeniería y redireccionar, y hoy en día Salto del Guairá dejó de ser una ciudad turística para ser una ciudad comercial, eminentemente comercial, ¿verdad? Entonces, todo eso gracias a que se tuvo que redireccionar y darle una ley especial de esta plata, ¿verdad? Esto es muy importante. Bueno, el control sobre estos recursos son bastante fuertes. Eso no quiero dejar de decirlo, ¿verdad? Estos dos recursos están sujetos a la presentación de la rendición de cuentas por la utilización de estos recursos, ¿verdad? ¿Y a quién se le rinde cuentas? A la Contraloría General de la República, donde se presenta a la Contraloría
todo lo que es la parte de Fonacide, por ejemplo, si se gastaron correctamente o si se hicieron las obras que se habían establecido. Muchos intendentes incumplieron esta ley porque gastaron mal, y eso implicó un costo de oportunidad demasiado grande, porque cuando vos rendís cuenta y no te aprueban tu rendición de cuenta, vos dejás de recibir la plata, ya no te da. ¿Y quién sale perdiendo? La comunidad, porque el municipio ya no recibe la plata. Ejemplo, el municipio de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Que hace un buen año no está pudiendo cerrar los recursos de Fonacía, no está recibiendo porque en su momento en alguna administración, no vale la pena decir quién, no se rindió cuenta, por lo tanto eso por todos los años hasta hoy dejó de recibir este recurso y el costo de oportunidad se ven en las calles, en las inversiones y en todo eso. Entonces es muy importante el cumplimiento de la rendición de cuentas por la utilización de estos recursos. Bueno, ¿cómo se ejecuta el gasto? Los proyectos de la infraestructura para la educación, el 50% del Fonacide va para equipamientos, construcciones de aulas, compra de equipos de computación, mantenimientos y reparaciones mayores, etcétera, etcétera. O sea, todo inversión. Inversión significa aumento del capital, es decir, aumento del activo del Estado. Construcciones de aulas, baños sexados, equipamientos de aulas, equipamientos ya sea a través de los sistemas computacionales, etcétera, etcétera. El 50% de la plata tiene que ir para inversión física. Y aquí es donde entramos en un debate, digamos, sobre este tema, ¿verdad? Porque esto funciona de la siguiente manera. Como es un fondo para la educación, el Ministerio de Educación y Ciencias es el que sabe cuáles son las necesidades más imperiosas de qué escuela o colegio es el que más necesita de un mantenimiento, una reparación o de más aulas. Entonces, a eso se le llama la microplanificación. La microplanificación lo elabora el Ministerio de Educación y Ciencias, pero no tiene la plata el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Quién tiene la plata? La municipalidad. Entonces tiene que coordinar el Ministerio de Educación y Ciencias con el municipio. Entonces el municipio le dice, el MEC le dice, yo necesito que me repares el colegio de Ubigis Díaz. Y el municipio le dice, no, pero ahí yo no quiero invertir en el colegio Mariscal López, porque ahí está mi caudal electoral. Entonces ya se desvirtúa y se deja el manejo muy político de estos recursos. Por eso la microplanificación es una herramienta muy importante, porque el MEC, que es el que elabora la microplanificación, es el que sabe en puridad la realidad de todos los locales educativos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante coordinar las acciones que se deben llevar adelante para que el municipio pueda ejecutar la obra. También la compra de instrumentales. También el 30% de esos recursos van para el complemento nutricional, es decir, el alimento escolar, para el desayuno, almuerzo y merienda escolar. Esto se ejecuta a través de las gobernaciones. Las gobernaciones es la que a quienes se le transfiere la plata y son los que se encargan de pagar estas transferencias. Es decir, los padres se organizan, las ACES se organizan, forman el comité de padres, son los que ven quién pueden proveer el alimento, se llama licitación pública y se adjudica para que ese proveedor pueda entregar el mejor alimento para los chicos, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque se ha hecho un estudio acabado de que el chico iba a la escuela en ayunas, sin desayunar, entonces se iba a la escuela pero no aprendía nada. No aprendía nada porque
se iba con hambre, con bajo nivel de atención, o sea, repercutía en el buen funcionamiento del sistema educativo. Entonces, se dejó ese margen de este recurso para el alimento escolar, para que los chicos puedan consumir las calorías necesarias y puedan estar atentos en clase, ¿verdad? Porque habían chicos que se iban y se desmayaban o tenían déficit de atención o no se concentraban porque estaban con hambre, pobrecito, ¿verdad? Entonces, ese 30% va para el complemento nutricional, justamente para que ya no haya ese inconveniente de que el alumno va mal alimentado a la escuela y tenga déficit de atención y aprendizaje en este proceso. Y el 20% restante va para proyectos de inversión pública y desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, construcción de caminos, obras de uso público, herramientas que puedan servir, equipamientos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante saber cómo se ejecutan estos recursos en nuestro país, especialmente cuando hablamos de los royalties específicamente y el FONACYDE. Bueno, entonces, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es el debate? Es correcto que el municipio administre los recursos del FONACYDE y que las gobernaciones ejecuten la ayuda escolar o el complemento nutricional. Es correcto eso. Eso cada uno tendremos nuestra opinión, ¿verdad? Capaz que ustedes digan que no, otros que digan que sí, que es bueno, que el municipio debe ser, ¿verdad? Entonces, otros me dirán, no, el MEC no tiene la capacidad institucional para poder responder a esta demanda. Entonces, son cuestiones que hay que ir analizando y muy importante debatir y escuchar posturas, escuchar ideas y sabemos que todas las ideas, algunas tienen luces y sombras, pero hay que buscar siempre el que tenga el menor costo social posible. Porque les cuento varias anécdotas, no voy a decir nombres porque no viene al caso, ¿verdad? Pero a un municipio se le entregó la plata para la construcción de aulas. El colegio, el director del colegio no era su amigo o no era de su misma línea política o no era de su mismo color. Entonces, el intendente dice, no, yo no voy a invertir en ese colegio ningún solo guaraní porque es mi contrario político. Entonces, ahí ya empieza el problema, ¿verdad? Entonces, y la necesidad imperiosa que dijo el MEC era en ese recinto escolar. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte, verdad? ¿Cómo zanjamos esa diferencia que pueda existir entre un director o un supervisor con el intendente? O de repente el gobernador que mal utiliza los fondos públicos de almuerzo escolar. Varios gobernadores tuvieron problemas, ¿verdad? No hace falta tampoco decir nombres, ¿verdad? No. Muchos porque invirtieron mal, ejecutaron incorrectamente y eso nos lleva otra vez a hacer reflexionar y pensar cuál es la mejor opción que administre el municipio, la gobernación, el MEC, obras públicas, o que se cree un ente exclusivo para eso. Todo hay que mirar los pros y los contras y sacar la mejor conclusión con los mejores resultados con el menor costo posible. Sabemos que el costo de oportunidad siempre va a haber. Lo que hay que siempre cotejar es los costos-beneficios. Si el beneficio es mayor al costo, adelante. Pero si el costo es mayor que el beneficio, no se lleva adelante. Por eso evaluar un poco eso. Esto vamos a incluir en la tarea de la próxima clase, así es que para que vayan teniendo en cuenta una opinión personal de cada uno, voy a querer, ¿verdad? Porque es interesante abrir estos espacios donde creamos ciudadanía, donde creamos debate, opiniones, visiones diferentes, todos miramos con diferentes anteojos, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber y escuchar también las demás opiniones.
también es muy importante hablar de la transparencia como pilar de la administración. La transparencia es fundamental. ¿Y qué significa la transparencia? Mostrar, mostrar. Transparencia significa mostrar. Por eso es importante contar con reglas claras y conocidas para el ejercicio de la función pública. Para eso tiene que haber información clara, se debe transparentar la gestión, la información y lo más importante, el acceso del ciudadano a la información pública. Eso es fundamental. Nosotros tenemos en Paraguay una ley que se llama la Ley de la Información Pública, la Ley 5182, donde le obliga a cada organismo y entidad del Estado a tener que publicar todas sus erogaciones, todos sus ingresos y todas sus erogaciones. Por ejemplo, la planilla salarial, cuánto gana cada servidor público, qué gastos se hicieron, qué se adquirieron, cuál fue el precio de referencia, transparencia. Profesor. De acceso a la información pública. ¿Podría hacer un comentario? Al exterior y el ciudadano puede acceder fácilmente a esa información. Entonces, el ciudadano, en este caso siempre partiendo de la base de que el contribuyente es el mayor accionista de esa empresa llamada Estado. El contribuyente es el que paga su impuesto, el que quiere ver retribuido en obras y servicios, que me atiendan mejor en un hospital, que me den una mejor calidad educativa, que me den mi cédula en el tiempo y forma, que me cuiden en la ruta. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, la transparencia, por eso es importante. Y cuando el ciudadano ve que no tiene un retorno, entonces ahí ya empiezan lo contrario, ¿verdad? Todo se hace ocultamente, nadie quiere transparentar, etcétera, etcétera. Pero hoy en día la ley de la función pública, la información pública, obliga a todos los administradores, es más, si no publica se le multa a la máxima autoridad de la institución a tener que publicar todas sus acciones. Reconoce los efectos. Bueno, antes de cerrar la parte de transparencia, también es importante mencionar que si un ciudadano tiene duda sobre algún aspecto licitatorio, sobre alguna compra, sobre alguna transacción que se llevó adelante, bueno, lo puede pedir por nota. Explíqueme, señor ministro, qué pasó acá. Eso también es un derecho ciudadano, es un derecho que tiene el ciudadano de pedir información a la entidad que sea, ¿verdad? A nosotros acá en el Ministerio de Hacienda, donde yo estoy trabajando, a diario estamos recibiendo notas de contribuyentes o de la sociedad civil que está queriendo saber qué pasó con tal proyecto. Y bueno, entonces nosotros tenemos que informarle a ellos y contestarle en un plazo de 72 horas, como dice la ley, de toda esa inquietud, de ese requerimiento que me hace el ciudadano, porque el ciudadano es mi patrón. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante ese discernimiento en cuanto a mostrar y transparentar las cuentas públicas. Nosotros veíamos el otro día en las elecciones del 30 que en la medida que se iban contando los votos, se fueron tirando los datos oficialmente y la ciudadanía iba observando esa carga. Entonces, terminó el resultado, por más de que hubo revuelta de la gente disconforme, ¿verdad? Atacando la transparencia, sin embargo, como todo el mundo vio, porque todo el mundo presenció, entonces quedó como algo que se hizo de manera transparente. Entonces, es muy importante la transparencia porque la transparencia lleva a la credibilidad de una administración pública. Por ejemplo, tuvimos casos de intendentes que todos los meses de noviembre de cada año llama a una rendición de cuentas públicas, en donde él presenta los proyectos que ha planificado y los proyectos que ha realizado y con qué plata. Entonces la ciudadanía se siente comprometida, involucrada, porque se le va dando participación en cuanto a la elaboración de un informe.
Y eso también nos lleva a por qué no hacer un presupuesto con participación ciudadana, hacer el presupuesto en base a las necesidades reales de la ciudadanía y no en base a lo que quieren 2 o 3 personas dentro del municipio o de la gobernación o del Estado mismo. Entonces, el concepto de transparencia es demasiado importante en el sector público. También reconoce los efectos de las acciones para el servicio comunitario. Una comunidad basada en, digamos, en acciones, eso lleva a una cooperación entre las personas, se juntan los vecinos, arman un proyecto pro empedrado, pro plaza, pro cancha, específicamente para un compromiso comunitario, para el mejor convivir de la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso lleva también a crear espacios de convivencia. Eso también lleva a reforzar vínculos vecinales, vínculos comunitarios y promueve capacidades con la promoción de nuevos líderes, ¿verdad? Porque de ahí nacen los líderes sociales, los líderes comunitarios. Entonces, es muy importante el efecto y la promoción de acciones para el servicio comunitario. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle a la comunidad y qué es lo que estamos ganando cuando la comunidad se involucra en los proyectos del Estado? También la satisfacción comunitaria y el apoyo popular, ¿verdad? Cuando hay reglas claras, esto es un principio básico. Cuando hay reglas claras, son conocidas para el ejercicio de la función pública, cuando hay información clara, cuando hay una información transparente y hay un acceso a la información pública, hay un apoyo popular, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Generalmente el apoyo popular es para bien, ¿verdad? Pero también puede darse de que un bien no satisfaga una necesidad comunitaria, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablábamos sin tocar colores ni nada por el estilo, ¿verdad? Así como vimos, por ejemplo, nuestro puente de Ñandutí, por ejemplo, ¿verdad? No tiene una utilidad, no es muy lindo todo lo que quieran, no sé. A algunos les gusta, a otros no les gusta, para algunos es lindo, para otros es feo, pero básicamente la gente no usa. Entonces no hay satisfacción comunitaria, ¿verdad? Entonces es muy importante. Cuando vos le satisfaces a la comunidad, vas a tener el apoyo popular. Por ejemplo, el caso que pasó en Villa Elisa también, ¿verdad? Lo mismo. En la pandemia, el Estado, el municipio tomó cartas en el asunto, tomó las reglas, tomó las acciones que tenía que tomar, hizo lo que tenía que hacer y la gente se sintió satisfecha, la gente se sintió, digamos, satisfecha, por lo tanto, hubo ese apoyo popular. Por eso siempre es importante que si que buscamos apoyo popular, siempre hacerlo contra servicios. También la aprobación de los entes de control. El Sistema Nacional de Control en Paraguay tiene 3 grandes estamentos. La Contraloría General de la República, que es una entidad que se creó por la Ley 276 del año 1994, pero la figura de la Contraloría General de la República es de rango constitucional. En la misma Constitución se crea la Contraloría General de la República, pero se le da vida con la Ley 276 del año 1994, que es el órgano supremo de control en Paraguay. También tenemos la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que es una auditoría interna que depende del Poder Ejecutivo, y las auditorías internas institucionales. O sea, tenemos 3 instancias de control dentro del sector público, ¿verdad? La Contraloría generalmente audita la gestión de algún administrador, de alguna administración o de alguna entidad y saca sus conclusiones y sus recomendaciones. El espíritu de la auditoría es para mejorar, ¿verdad? Y bueno, si se detectara algún fraude, no es la auditoría el que va a acusar, sino que remitir a la justicia para que éste se encargue de hacer su trabajo, ¿verdad? La Auditoría General por Ejecutivo, que es el brazo derecho del presidente de la República, que él puede designar cualquier auditor para poder llevar adelante un control. Por eso que se han
divididas las tareas entre la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República. Por ejemplo, la Contraloría General de la República recibe las rendiciones de cuentas de royalties y la Auditoría General del Poder Ejecutivo recibe las rendiciones de cuentas del FONACIDE. Entonces, ambos son órganos de control dentro de nuestro sistema. Y cada institución, otra vez, cuenta con una auditoría interna institucional que se encarga de coordinar. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué por 3 estamentos de control? Ellos no chocan todo cuando controlan, y no, porque hay una coordinación entre los 3 niveles de control. La Auditoría General del Poder Ejecutivo, que es un ente intermedio, se encarga de recibir todos los planes de auditoría de las auditorías internas institucionales y le comunica a la Contraloría para decirle, mira, en este mes no te vayas al Ministerio de Justicia porque ahí va a estar la Auditoría General del Poder Ejecutivo. O coordinan tareas, pero no se superponen. ¿Por qué? Porque hay una coordinación en la planificación. También el reconocimiento y elevación del concepto social, esto también es una cuestión muy importante, la promoción de las personas, la promoción comunitaria. Cuando hablamos de que una actividad social promueve nuevos liderazgos, desarrollos de personas, mejoramiento de la calidad de vida de la gente, del entorno, que es muy importante a la hora de promover a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, siempre nacen nuevos líderes comunitarios, que después se van proyectando hacia arriba hasta lograr un grado de liderazgo para ir escalando en el escalafón, digamos, político de un país. También el concepto del desarrollo sustentable. ¿Cuál es el concepto del desarrollo sustentable? Es el desarrollo que busca satisfacer necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. ¿Qué significa eso? ¿De qué me sirve a mí que un país, una comunidad se desarrolle en esta generación, pero le estoy dejando una generación sin futuro, deforestada, contaminada, poluida? Imagínense que le estamos dejando a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Por eso es muy importante contar con este desarrollo sustentable. Por eso es un concepto muy incorporado en todas las lexicologías, de que el desarrollo sustentable es un concepto muy aplicable hoy en día en nuestra generación. Por ejemplo, las empresas que producen muebles de madera, su materia prima trae del bosque. El bosque es, para poder armar la materia prima, tengo que deforestar, tengo que echar el árbol y construir la madera, ¿verdad? O sea, traer la madera y construir el mueble. Entonces, eso implicaba un perjuicio demasiado grande. Entonces, había que, ¿de qué me sirve a mí progresar en el sector mobiliario, pero estoy dejando un ambiente imposible de vivir, donde estoy destruyendo la calidad de vida de la gente? Entonces, el desarrollo que busca, por eso, satisfacer. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, siempre es importante mencionar que si voy a echar un árbol, tengo que plantar 3. Ese es un desarrollo sustentable. Si voy a contaminar, tengo que pagarle a alguien para no contaminar. Hoy en día, por ejemplo, por no contaminar, quiero decir, hoy en día, por ejemplo, existen los bonos ambientales. Si yo, empresa, estoy poluyendo el medio ambiente, y bueno, le pago a la empresa que no, le compro un título que se llaman bonos ambientales, y estos bonos ambientales yo los puedo negociar, compro pagando como un impuesto por contaminar. O sea, el que contamina paga. Ese es el principio aquí muy importante para lograr un desarrollo sustentable, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes ven lo que pasó con el lago de Pacaraí, por ejemplo. Eso fue un desarrollo insostenible. Se desarrolló el sector hotelero, turístico, discotecas, lugares inmobiliarios, espectacular, pero el lago no se puede usar. ¿Por qué? Porque se destruyó.
Entonces no hubo un desarrollo sustentable en ese caso. Entonces es muy importante tener este concepto. Y uno de los indicadores del desarrollo sustentable de buenas prácticas implica también el desarrollo de buenas prácticas. Y las buenas prácticas vienen certificadas por la ISO 14000, que es la ISO 14000, que es la ISO estándares de calidad de producción limpia. Por ejemplo, si vos tenés una empresa que vende aires acondicionados o tenés una empresa que hace mantenimiento de aires acondicionados y vos estás practicando el desarrollo sustentable y el gas que utilizás para la recarga de los aires no es ecológico, o sea, emite mucha contaminación, entonces no estás aportando al desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando una empresa proveedora de servicios de mantenimiento trabaja con gas ecológico, entonces que contamina, dice que contamina igual, pero en menor medida, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un desarrollo sustentable, que estamos mitigando el desarrollo, porque o si no, estamos ante un desastre natural que se puede venir, porque cuando se hizo el primer seminario sobre RSE en el Brasil, había dicho un gerente que si no tomamos las medidas correctivas, este planeta no aguanta. Entonces tenemos que ser responsables y sostenibles, como dice la encíclica del Papa Francisco, ¿verdad? Laudato Si, donde habla de que esta tierra es nuestro hogar y el único ser que destruye su hogar es el hombre, donde destruye su hábitat, ¿verdad? Maltratando a la basura, contaminando el ambiente, poluyendo el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante incorporar estos conceptos en nuestro lenguaje, ¿verdad? De desarrollo sustentable. También tenemos los actos administrativos, ¿verdad? Los actos administrativos son actos dictados por una autoridad, por el derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho público. El derecho administrativo habla que todo lo que se va a hacer dentro del sector público debe estar debidamente autorizado por una norma jurídica. O sea, si yo voy a contratarle a Juan Pérez, yo tengo que sacar una resolución, a eso se le llama un acto administrativo. Si voy a transferirle recursos a la comisión vecinal del barrio, y bueno, tengo que sacar una resolución. Entonces, el acto administrativo es un acto de autorización para llevar adelante una determinada acción. Eso puede ser a través de una ley, puede ser a través de un decreto, puede ser a través de una resolución, una acordada, ya sea el Poder Judicial no saca resoluciones, saca acordadas, y las ordenanzas que son los que emiten los municipios como una ley, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama un acto administrativo. Si vos te vas por la ruta a cometer una infracción, te multan, eso está establecido en un acto administrativo. Una orden de trabajo, una orden de servicio, etcétera, etcétera. Bueno, libros de tenencia obligatoria, documentos, siempre es importante que la entidad cuente con documentos originales, el libro diario, los libros contables, llámese libro diario, mayor, balance general, estado de resultados, ejecución presupuestaria de ingresos y gastos y otros libros que puedan servir. Y la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación ética y legal de responder. Rendir significa responder, significa mostrar, significa dar respuestas. Y esos documentos pueden ser documentos, libro diario mayor, balance, estado de resultados, ejecución del presupuesto, de ingresos, gastos, pueden ser contratos, la orden de compra, la solicitud de transferencia de recursos, la factura, la remisión, el informe, el certificado de obra, todos los documentos obrantes
deben formar parte de la rendición de cuentas. Es la obligación ética y legal. ¿Qué significa ética? Que mi compromiso conmigo mismo y con mi comunidad, con mi país, es mi obligación ética. Yo, al tomar un mando, tengo que rendir cuentas. Así como también la ley me dice que tengo que rendir cuentas. Entonces es muy importante la obligación de rendir cuentas sobre nuestras acciones, especialmente cuando hay manejo de recursos, cuando hay manejo de dinero, cuando hay manejo de bienes públicos, etcétera, etcétera. Por eso la rendición de cuentas, toda persona que administre fondos públicos debe rendir cuentas de su gestión económico-financiera mientras dure su responsabilidad, su asignación. Porque muchas veces hay un concepto errado. Dice, yo llego a la intendencia o a la gobernación y vamos a hacer tal cosa porque yo voy a disponer de la plata. Y no es así. La plata se gasta en base a un presupuesto, una ley de presupuesto. Y rindo cuenta en base a lo que gasté o a lo que recaudé. Entonces, son cuestiones muy elementales que hay que tener en cuenta en este tema de la rendición de cuentas. Bueno, hasta aquí un poco la parte de la unidad 3. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Para mí muy claro, profe. Para mí muy claro, profe, en su clase. Buenas tardes, profesor. Anicia Torres le saluda. ¿Podría hacer un comentario? A ver. ¿Me da la palabra, ¿Alguna pregunta, profesor? alguna consulta, algún comentario sobre lo que hemos desarrollado? Profesor, ¿me está escuchando? Anicia le saluda. No sé si tengo la palabra, entonces profesor. no hay pregunta. Bueno, vamos a dejar aquí. Quiero comentarles no me escucha. que dejé una tarea que va a estar disponible en la plataforma. Son 3 preguntitas, o sea, son marcar la respuesta correcta y 2 opiniones o 2 respondes, ¿verdad? En una hojita para que luego me puedan contestar y levantar en la plataforma. Bueno. Profe, pido la palabra. ¿Me no les escucha? escucho, la verdad que no les escucho. Todos tienen sus micrófonos apagados. Ahí prendí. Sí, ¿quién pidió la palabra? Sí, adelante. Pero veo que los micrófonos están todos apagados. ¿Pueden activar, por favor? Profesor, Anicia le saluda. ¿Me está escuchando? Hola. Yo Profesor. te escucho, Anicia, pero el profesor parece que no nos escucha. Ah, ya. Y él no está leyendo tampoco los mensajes. No sé si no funciona el micrófono, pueden escribirlo en el chat. En el chat. Ah, ya. Y no sé, Sí, ojalá que pueda leer el chat el profesor. Lo que pasa es que el anfitrión nos silenció a todos, por eso nosotros podemos hablar, pero a él no le abre el micrófono. Ah, ya. A ver, para solucionar el tema de los micrófonos, ¿sí? Pero entiendo que está activo, o sea, ¿están todos apagados los micrófonos? Sí. Bueno, ok. Bueno, no obstante, pueden anotar sus inquietudes y lo resolvemos en la próxima clase, si les parece, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, no hay problema. No se preocupen, vamos a recuperarlo el próximo lunes. Sí, no, yo no les escucho a ustedes, sí, exactamente. Sí,
Bueno, dejamos aquí entonces, creo que ya es nuestro horario. Entonces nos vemos el próximo lunes. Anoten sus cuestionamientos, sus cuestionarios y lo resolvemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos, buen resto de jornada y nos vemos el lunes.